Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cómo nos está sintonizando hoy en este quinto módulo. Estamos en el módulo número 5 y vamos a estar viendo las epístolas paulinas. Recuérdense que ya las habíamos comenzado y las hemos tratado de ordenar, estas epístolas de Pablo, en orden cronológico hasta donde esto es posible. Y en esta ocasión vamos a encontrar al apóstol Pablo, luego de haber hecho 3 viajes misioneros, donde él anhelaba ahora, en esos primeros viajes misioneros, ir ahora a España, ir a Europa del Oeste. Y él le escribe una carta estando en Corinto a los romanos y le dice, miren, yo quisiera ir hasta España, pero antes quisiera detenerme en Roma. Y ahí le escribe esta extensa carta a los romanos. ¿Qué pasó luego de ahí? Luego de ahí vamos a ver en estas lecciones que Pablo finalmente es apresado en Cesarea, pasa un par de años en Cesarea y de allí entonces él apela finalmente a César, porque él era ciudadano romano y tenía este derecho. Y como ciudadano romano apela a César y entonces lo envían a Roma, donde finalmente, estando en Roma, él está bajo custodia de los soldados romanos allí en una prisión domiciliaria. Y es allí, cuando Pablo está en ese encarcelamiento en Roma, que él escribe estas epístolas que vamos a ver y les llamamos las epístolas escritas durante la cautividad. Y estas son la epístola a los Filipenses, la epístola que Pablo escribió a una persona en Colosas llamado Filemón, la epístola a los Colosenses y la epístola que conocemos como a los Efesios, pero que vamos a ver que es una carta probablemente enviada a la ciudad de Éfeso con vistas a ser leída en muchas otras iglesias de Asia Menor. Antes de entrar en materia, recuérdense de revisar el material del programa como lo tenemos estipulado en esta introducción al Nuevo Testamento, para que se recuerden que en este quinto módulo deben leer los capítulos del libro de texto que corresponde a esta parte y también deben leer las fuentes primarias, es decir, no hagan solamente caso a lo que el profesor les está diciendo, vayan directamente a la fuente y lean las epístolas a los Filipenses, Filemón y Colosenses y la epístola a los Efesios para que estemos en la misma página cuando estemos leyendo y cuando estemos estudiando esto. Y recuérdense también que tenemos los pruebines, tenemos que enviar en esta semana cuál va a ser el tema del proyecto final. Y hay una cosa interesante que pasa aquí en Knox. Estos módulos de 8 semanas, cuando llegamos a la quinta semana, la cosa pasa como bien rápido. Así que, por favor, no se descuiden, hagan sus lecturas y pónganse a pensar ya en su trabajo final, porque las semanas 5, 6 y 7 pasan volando y luego entonces ya estamos en la 8, es el trabajo final y todo, para que no se descuiden con eso. Bien, con esto en mente, vamos entonces a pasar a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, a manera introductoria, dentro del grupo de estas epístolas que le hemos llamado epístolas de la cautividad, que ocurren durante el primer encarcelamiento de Pablo. Normalmente hablamos de 2 encarcelamientos y no estamos contando, para que no nos confundamos, en Hechos capítulo 16, cuando él estuvo preso con el carcelero de Filipos. Eso fue una noche, eso fue por algo que él le quitó el espíritu de adivinación a la muchacha cuando estaba en Filipos, en el capítulo 16, y entonces él cae en la cárcel y hay un temblor y el carcelero de Filipos le dice, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo. Eso no se cuenta como un encarcelamiento porque eso fue una prisión preventiva, lo detuvieron por un momento corto. Lo que estamos hablando del primer encarcelamiento es después de sus viajes misioneros, que él apela a César. Ese es el primer gran encarcelamiento que él tuvo 3 años allí en Roma. Luego de allí Pablo sale libre y vamos a ver que él escribe a Timoteo, la primera carta a Timoteo, y escribe a Tito, que estaba en Creta. Y luego de eso vuelve a caer preso en el segundo encarcelamiento, donde él escribe segunda a Timoteo, y es allí donde ya entendemos que él finalmente fue asesinado por el imperio, o sea, lo mataron aparentemente según la tradición. No tenemos toda la evidencia de eso, pero eso es lo que se entiende.
Bien, entonces con eso en mente, vamos a recordar lo que pasa en este viaje de Pablo a Roma. Pablo, cuando termina su tercer viaje misionero, recuérdense que él estaba situado en Corinto, escribiéndole a los romanos, y les dice a los romanos: yo de aquí de Corinto quiero ir al norte a Macedonia a buscar una ofrenda que le quiero llevar a la iglesia en Jerusalén. Pero le estaban diciendo a Pablo: Pablo, no vayas, porque si vas es posible que te apresen allí. Entonces él de todas maneras estaba determinado a llevar esta ofrenda hasta Jerusalén, y efectivamente cuando él llega a Jerusalén, él fue arrestado y pasó los próximos 2 años en prisión, alrededor del año 60, 61, 62, antes de apelar a César. Él apeló al emperador porque él lo tenían de aquí para allá, y eso lo podemos leer en Hechos 27 y 28, que pueden ver qué pasó ahí con Pablo, hasta que él finalmente apela a César como un derecho legítimo que él tenía, ya que él era ciudadano romano. Y entonces él parte hacia Roma en lo que podemos llamar un cuarto viaje misionero, si se quiere, pero este cuarto viaje que se inicia en otoño era muy diferente al resto de los viajes que él hizo. Aunque Pablo tenía a Lucas con él, estaba ahora bajo custodia, tenía una guardia romana. Y el barco zarpó desde Siria, del área de Siria, Antioquía, pero entonces ellos llegaron hasta la isla de Creta en algún momento, y ahí fue donde llegó una mala decisión. Estando en la isla de Creta, ellos entonces, sabiendo que había un mal tiempo, el capitán de esa nueva nave, porque él llegó en un barco hasta Creta, pero luego en Creta había otro barco que iba a tomar para llevarlo a Roma, y fue ese barco el que tomó la mala decisión de salir aún a sabiendas que no estaba muy bueno el clima, había un mal tiempo. Y ahí entonces fue donde se encontró con un viento huracanado, Euroclidón, dice que se llamaba ese. Eso es como nosotros que le ponemos nombre a las tormentas. Esta tormenta llevaba el nombre de Euroclidón o viento huracanado, que los arrastró hasta la isla de Malta. La isla de Malta es una isla de un archipiélago que está al sur de la isla Cilicia, de la isla Sicilia, al sur de Italia. Entonces, al sur de Sicilia está esta isla de Malta, donde recuérdense que ellos naufragan, llegan a salvo hasta la isla, los nativos de la isla los rescatan, los reciben, y se están calentando el fuego, buscando leña para calentarse, y ahí es donde una serpiente muerde a Pablo, y los locales piensan que él era un preso malo, una persona que estaba bajo maldición. Pero cuando ven que Pablo no le pasa nada a la serpiente, no le hace nada el veneno, entonces piensan que Pablo era una especie de Dios. Y Pablo estuvo allí predicando en esa isla de Malta y estuvo sanando enfermos, haciendo señales y todo. Pero en ese contexto, no es como ahora, que uno tiene una vía de comunicación, llama por un celular o se conecta. En ese momento ya estaba el invierno llegando y no había más naves pasando por esa ruta en esa isla de Malta, y tuvieron que pasar el invierno, unos 3 meses en la isla de Malta, hasta que llega otra nave, otro barco, y los lleva a Roma. Y al llegar a Roma, él continúa entonces 2 años más bajo prisión domiciliaria, pero él continuaba predicando las buenas noticias de Cristo mientras esperaba el juicio delante de César. Bien, y es en ese contexto entonces que él, estando preso, escribe estas 4 cartas que mencionamos: a los Filipenses, a Filemón, a Colosenses y a los Efesios. Así que vamos a hablar ahora entonces de los Filipenses. Y quería mencionarles, esta carta de los Filipenses es muy fascinante, el contexto histórico es muy interesante. Como ustedes recordarán, Filipos, lo deberían ver en el mapa, está en Macedonia. Pero esta carta que Pablo envía a ellos es una carta más personal. Dicen que es la carta más personal de Pablo que es dirigida a una iglesia. Y ustedes la pueden contrastar, por ejemplo, con Efesios. Efesios parece más
una conferencia cristiana, una conferencia bíblica, un sermón, algo bien estructurado, algo bien teológico, que no tiene ese corte tan personal como saludos hermanos, mándamele saludo a fulano, al otro. Eso no pasa en la carta a los Efesios. En la carta a los Filipenses, sin embargo, hay mucha camaradería y se mencionan por nombres personas allí en la iglesia, como Evodia y Síntique, que le manda un mensaje especial a ellas, que tenían un problema personal entre ellas, y le manda saludos a los hermanos. Es una carta muy afectuosa. Ahora, ¿por qué razón? Hay varias razones, pero es importante que sepamos el trasfondo de los filipenses. Muy importante. El trasfondo sociopolítico de los filipenses resulta que, no sé cuántos de ustedes recordarán que en el imperio griego, que comenzó con Alejandro el Grande, resulta que el padre de Alejandro el Grande se llamó Felipe II de Macedonia. Y es muy importante este personaje en la historia. Felipe II de Macedonia era rey, era, vamos a decir así, el monarca, lo que sería un presidente ahora, pero en un sistema de monarquía. Era el monarca de un área en Macedonia que era de 20.000 pies cuadrados, de 20.000 kilómetros cuadrados, perdón, que es más o menos, para que tengan una idea, como del tamaño de un país pequeño en Centroamérica, algo así como el tamaño de El Salvador. Ese era el área que tenía Felipe II de Macedonia, pero era un hombre con mucha visión, y él, en esos tiempos antiguos, ustedes saben que cuando la gente se iba a la guerra, reclutaban a los hombres del pueblo, no tenían una milicia organizada. Pero este hombre, Felipe II, fue alguien en la historia que quiso hacer un ejército formal. Pero como ustedes conocen, para tener un ejército hay que tener recursos. Pues Felipe II de Macedonia, lo que él hizo fue que él comenzó a tratar de conseguir recursos, y ahí fue donde él descubrió en Macedonia esta pequeña ciudad que se llamaba Crenides, que es lo que hoy conocemos como Filipos. Pero ahora les cuento qué pasó con esa ciudad. La ciudad de Crenides significaba fuentecillas o riachuelos. Era una ciudad que tenía muchas fuentes de agua en las cuales se podía conseguir oro. Y resulta que de Crenides, el oro de Crenides, le ayudó a Felipe a él acumular riquezas para financiar sus ejércitos. Entonces, el papá de Alejandro extendió su reino con el oro de la ciudad de Filipos, que se llama Filipos porque él estaba tan contento con esta ciudad que tenía tanto oro, que en honor a sí mismo, él le puso a la ciudad de Crenides el nombre suyo, Felipe. Y por eso la ciudad de Filipo o de los filipenses es en honor a Felipe II, el padre de Alejandro el Grande. Dice la historia que este señor Felipe II se convirtió en una persona tan poderosa porque decía él que no había nada que pudiera resistir un asno cargado de oro en las puertas de una ciudad. O sea, no había una ciudad inexpugnable, decía él, cuando venía un burro cargado de oro y estaba delante de la muralla ofreciéndole dinero a la gente para que lo dejaran a ellos ocupar esa ciudad y expandir sus riquezas. Pero pasa la historia, después de Felipe viene Alejandro el Grande. Ustedes conocen la historia, que el helenismo arropó todo lo que era el mundo conocido en ese momento, hasta que llegan finalmente los romanos. Y con Roma pasa esta colonia a ser una colonia romana. En el libro del Nuevo Testamento, aquí hay más información que ustedes pueden encontrar en la página 296, donde yo hablo de ese tema y no podemos entrar por razones de tiempo. Pero es interesante que esta ciudad eventualmente se vio envuelta en esta guerra que hubo con Roma al tiempo en que la batalla de Bruto y Casio, para el año 31 a.C., Octavio venció a Antonio, quien se había enamorado de la mujer que fue su ruina, de Cleopatra. O sea que hasta está Cleopatra metido en la historia. Y al final ellos se suicidan, Marco Antonio y ella, y Octavio queda como la cabeza del Imperio Romano, y su nuevo nombre fue
César Augusto, y en el año 29 a.C. fue declarado emperador, y en el 27 fue llamado Augusto. El tema es que después de todas estas guerras, donde Filipo se vio envuelta como ciudad también, esa ciudad de Filipo tenía entonces mucha tradición de militares que vivían en la ciudad de Filipo, que eran del Imperio Romano. Y por esa razón, esta ciudad gozaba de una serie de privilegios. Todo el que nacía en esa ciudad de Filipos tenía unos privilegios que, por ejemplo, les voy a enunciar algunos, estaban exentos de ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados porque eran ciudadanos romanos, no podían ser arrestados. O sea, usted no podía arrestar a un filipense porque era un ciudadano romano. Por eso fue que cuando arrestaron a Pablo se vieron en problemas. Cuando fueron a la cárcel, recuerden, del carcelero de Filipos, ahí fue el problema, que cuando se dieron cuenta que Pablo era un ciudadano romano, ellos temblaron, porque es que por ley no se podía arrestar a un ciudadano romano en esa ciudad. Tenían derecho a apelar al emperador, y una cosa importante, tenían sus nombres registrados en el archivo de Roma. O sea, si tú nacías en Filipos, tu nombre era registrado en Roma. Tenían derecho al voto. Eran gobernados por su propio senado y su magistrado bajo leyes romanas y no por gobernantes de las provincias de Macedonia. Ellos vestían al estilo romano. Ellos comerciaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma del imperio. Pero aparte de eso, cuando vino Pablo, pues Pablo, con todo su trasfondo romano también, hizo muy buenas relaciones en Filipos, lo vamos a ver ahorita, y por eso esta carta era tan importante. Pero con ese trasfondo de que nosotros sepamos que la ciudadanía romana era algo tan importante en Filipos, entonces ahora nos hace sentido entender lo que estaba pasando en Filipenses, en la carta, cuando Pablo le dice cosas como esta. Si ustedes ven en Filipenses 1:27, Pablo les dice, voy a leer desde el 25, Pablo le está dando un reporte de que él estaba preso y le dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que no, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea que él les dice ahí en el 1:27 que ellos deberían comportarse digno del evangelio, no necesariamente digno de la ciudadanía romana. Recuerden lo que él les dice en Filipenses 3:20. Les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, el cual transformará el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea que la ciudadanía tuya no te entusiasme tanto si eres un ciudadano norteamericano o si eres un ciudadano filipense o un ciudadano romano. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Eso le dice Pablo a Filipenses 3:20. Y otra cosa, ¿se recuerdan que yo les dije a ustedes que los filipenses tenían sus nombres escritos en el archivo de Roma? Bueno, Pablo usa quizás eso para decirles en Filipenses 4:3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron el evangelio juntamente conmigo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que él se refiere a los cristianos diciendo, los cristianos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Eso es más importante que el archivo de Roma. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es más importante que la ciudadanía que ustedes tienen, porque en la idiosincrasia del filipense, la ciudadanía romana era importante y no era en vano. ¿Cómo podemos ver eso al día de hoy? Es como un puertorriqueño en Puerto Rico que no está en Estados Unidos continental, pero en Puerto Rico goza los privilegios porque tiene bajo la ley federal de Estados Unidos. Eso es lo que pasaba. Filipos era como una colonia romana y gozaba de esos privilegios. Bien, entonces vamos a recordar ahora cómo Pablo conoce
a los filipenses. Bueno, recuérdense después del concilio de Jerusalén, Pablo propone un segundo viaje y parte con Silas. Entonces se une a ellos Timoteo, el cual es circuncidado, y entonces es llevado con ellos. Y entonces él quiere ir a Bitinia, que está al norte de Turquía, pero dice que el Espíritu Santo se lo impide. Y estando en Troas, ven esta visión de un varón macedonio. Y entonces Lucas está con él. Y cuando llegan entonces allí, el varón macedonio le dice que venga a Macedonia. Pero ellos estaban en Turquía, en Asia. Entonces él cruzan el mar hasta llegar a Macedonia y llegan a Filipos. ¿Qué pasa allí en Filipos? Recuérdense que no había sinagoga. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Recuérdense que Pablo cada vez que llegaba a una ciudad iba a la sinagoga judía para predicar el evangelio. Pero entonces en este momento, cuando él llega, encuentra que en Filipos no había una sinagoga. ¿Por qué? No habían judíos. Había, pero no lo suficiente. Para tener una sinagoga se requieren 10 cabezas de familia, 10 hombres con sus esposas y sus hijos para formar una sinagoga. Filipos no tenía 10 hombres, cabezas de familia para formar una sinagoga. ¿Qué hacían los judíos que estaban allí? Los pocos que habían. Bueno, lo que harían era que habían unas damas, unas mujeres, que se reunían a la orilla del río Gangites, y en ese río ellos se postraban a orar. Cuando Pablo pregunta por la sinagoga, le dicen, hay unas mujeres que se reúnen en un río. Pablo va al río y con Lucas y los compañeros que andaban con él, y le pregunta a las mujeres si le daban la oportunidad de él hablar de la palabra, y ellas le dicen que sí. Y dice el texto de Lucas en Hechos que cuando Pablo estaba hablando, le pareció bien al Espíritu Santo abrirle el oído a Lidia, una vendedora de púrpura, que fue la primera mujer que se convirtió en Europa. Así que allí Pablo entonces pasa un tiempo en esa zona. Luego de Filipos, recuérdense que él va a Berea, primero a Tesalónica, luego a Berea, luego va a Atenas, etcétera, etcétera. Eso fue durante su segundo viaje. Luego, en el tercer viaje misionero, él vuelve a visitar a los filipenses, tanto al principio del viaje como también al final del viaje. O sea que al principio del viaje, cuando digo al principio, no es el primer día ni el primer año. Recuérdense que Pablo otra vez repasa la región de Galacia en el tercer viaje y llega hasta Éfeso. Y en Éfeso ahí sí pasa él un buen tiempo, 2 años, 3 años. Acuérdense que desde Éfeso él iba y venía, o sea que en Éfeso él se queda un buen tiempo. Lo vamos a volver a repetir cuando veamos la parte de Efesios. Pero en Éfeso, ahí fue donde se armó la turba con los plateros. Esta es Diana de los Efesios. Luego de eso entonces él pasa finalmente a Troas y pasa entonces a Filipos. Luego él, estando allí, él llega hasta Atenas nuevamente en Corinto, y estando en Corinto, ya al final del viaje, él dice que quería volver a Macedonia de nuevo para recoger una ofrenda, o sea que él volvió otra vez allá. Luego va a Mileto, que es donde él tiene el discurso en Hechos capítulo 20 con los pastores de Éfeso y de esa región en Mileto, y entonces pasa por Cos, pasa por Pátara y pasa finalmente hasta Tiro cuando él se devuelve en el tercer viaje misionero. Pero la idea es que ustedes ven que él tenía relación con los filipenses. Bien, ese es el contexto general de la carta. Yo voy a hablar ahora del tema central y luego de eso vamos a hacer una pausa para entonces continuar en la próxima hablando la segunda parte de ya el contenido per se. Pero a manera general, ¿de qué trata la carta de Pablo a los filipenses? Pablo le escribe agradeciendo a los filipenses por ciertos favores que él recibió de ellos, ciertas ofrendas, y les expresa su amor especial hacia ellos, testificándole cómo le estaba yendo en su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. Recuérdense que él estaba preso, pero estando preso, los filipenses mandan a un diácono, mandan a un siervo de ellos, de Filipos hasta Roma, para que Pablo reciba una ofrenda. Y es ese motivo el que él quiere darle las gracias por la ofrenda, darle las gracias porque enviaron a Epafrodito, pero también él iba ahora a devolverles a Epafrodito
y les quería decir, miren, no es que yo encontré nada malo en él, es que él estuvo enfermo a punto de morir y quiero que ustedes sepan que él es un siervo de Dios como también lo es Timoteo, por ejemplo. Entonces, una de las cartas más personales donde Pablo derrama su corazón a hermanos que él realmente ama entrañablemente, y por eso, esto es importante, debemos reconocer que Filipos o Filipenses no tiene como un tema central. No es que él dijo, déjame escribirle a los filipenses sobre los atributos de Dios, o vamos a escribirle sobre la iglesia, como lo hizo con Timoteo. Esta cosa te escribo para que sepas cómo debes comportarte o cómo debes andar en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso se lo dijo a Timoteo. O a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada una de las iglesias. O sea, en las cartas de Pablo normalmente dicen para qué le está escribiendo. O a los romanos, que ya lo vimos, les escribo porque yo voy a ir a España y quiero pasar por allá y para que entiendan, creo que estoy pronto para compartirles con ustedes el evangelio. Pero a los filipenses él no le dice un propósito. Hay muchos motivos y por lo tanto no hay un tema central. Pero vamos a ver de qué él trata en esa carta a medida que lo vayamos viendo. Y lo que sí vemos en toda la carta, y por eso muchas personas opinan, que el tema de Filipenses es el gozo. Pero no es que él desarrolla. Vamos a hablar del gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo podemos estar gozosos? No, simplemente que él menciona muchas veces que a pesar de que él está preso, que a pesar de que otros lo estaban criticando, dice, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que él estaba gozoso en medio de sus adversidades y él exhorta a estos hermanos filipenses en esta carta a estar gozosos en el Señor. Así que con esto en mente, vamos a hacer una pausa y luego entonces vamos a continuar en el próximo segmento, continuando hablando de los filipenses, pero para hacer un análisis más profundo en la carta en sí en cuanto a su contenido. Nos vemos en un momento, hasta entonces.